gozo, placer o alegría con alguien. Para nosotros, ese alguien es Dios mismo, quien nos ama tanto y tiene la mejor forma de relacionarse con nosotros por medio de la Biblia, que también se llama palabra de Dios o escrituras. ¿Cómo Dios nos ama? Por medio de su creación y por medio de la escritura. Para que se complete la conversación, a su vez, nosotros nos comunicamos con Él por medio de la oración. Entonces, vamos a orar en este momento. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este nuevo día, porque cada día son nuevas tus misericordias y grandes tus misericordias. Así que tenemos una nueva misericordia, un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Gracias, gracias, gracias. Bendecimos en el nombre de Jesús a todos los que de alguna manera estamos involucrados en este asunto, a todos los que en algún momento de su vida van a poder escuchar estas audiciones, a lo mejor podrán ver algo. Gracias, muchas gracias, porque tú lo haces todo. Recordamos que Pablo, el apóstol, estaba en Éfeso cuando escribió la primera carta a los Corintios. La respuesta a esa carta no llegó tan rápido como se esperaba. En tanto, el registro de hechos vuelve a los últimos días de Pablo en Éfeso. Es lo que encontramos en Hechos 19, en el primer bloque del 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Los del camino, así se les llamaba a los seguidores de Cristo en los primeros días del cristianismo. Hoy los conocemos como los cristianos. Dice el versículo 24 del capítulo 19. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos para los artífices, los griegos, recordemos que los griegos llamaban Artemisa a una diosa, los romanos la llamaban Diana, pero para ambos era la diosa de la fertilidad y el amor pasional. Estaba representada por una escultura femenina con numerosos pechos o senos. Una estatua de ella estaba en el gran templo de Éfeso, que se consideró una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo precioso. La fiesta a Diana incluía orgías. Según el diccionario, una orgía es una fiesta desenfrenada, donde se come, bebe y se mantienen relaciones sexuales sin ningún pudor. En la medida en que la persona pierde el control racional de los actos, no se ajusta a la moralidad que exige la razón. Por eso es sinónimo de pecado o inmoralidad. De ahí que la vida religiosa y comercial de Éfeso reflejaba el culto de la ciudad de esta deidad pagana. Dice el versículo 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Dada la fama de esa diosa, de muchas partes del mundo llegaban para adorarla. Entre lo que llevaban como recuerdo eran estatuillas de la diosa Diana o Artemisa. Esa era la fuente de los ingresos de Demetrio y sus compañeros. Dice el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. La capital y centro de operaciones comerciales de la provincia romana de Asia era Éfeso, lo que hoy es Turquía. Éfeso en Asia, Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto eran las principales y grandes ciudades en el Mediterráneo. Pablo permaneció poco más de 2 años en Éfeso. Desde ahí escribió su primera carta a los Corintios para apoyarles en la resolución de diferentes temas. Después, durante su prisión en Roma,
Pablo escribió a la iglesia de Éfeso y se conoce como una de las 4 cartas escritas desde la prisión. Cuando Pablo predicó en Éfeso, Demetrio y sus compañeros no estuvieron de acuerdo con esta enseñanza porque atentaba contra sus ganancias. Pues al creer al mensaje del evangelio que Pablo enseñaba, en automático ya no comprarían las estatuillas. Es el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, pues, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Demetrio encontró una buena estrategia. En primer lugar, apeló al amor que las personas tienen al dinero. Enseguida disfrazó su actuación apelando otra vez al patriotismo y lealtad religiosa. Así que en el tumulto las personas no sabían exactamente qué pasaba, pero sí se veían como defensores de su tierra y de sus creencias. Dicen el versículo 28 del capítulo 19 y hasta el versículo 41, casi al final, está este relato. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Muchas veces Pablo se hacía acompañar con otros para cumplir con la tarea que Dios le había asignado. Gayo, cristiano de Macedonia y compañero de Pablo, que juntamente con Aristarco fue llevado, arrestado al teatro durante el tumulto en Éfeso. Aristarco, macedonio de Tesalónica, fue compañero de Pablo en varios de sus viajes y su ida a Roma. Compartió voluntariamente el cautiverio de Pablo. Es el versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Los compañeros de Pablo pensaron en su seguridad, aunque Pablo no conocía el miedo. Hechos 19, 31 dice: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados, rogándole que no se presentase en el teatro. Estas autoridades no eran militares, pero sí formaban parte del gobierno, encargadas de mantener el orden religioso y político de la región. Esas autoridades deben haber sido sectores interesados, como lo fue al principio Sergio Paulo, el representante romano en Chipre, allá cuando hizo su primer viaje misionero, cuando Bernabé y Saulo llevaron a cabo ese primer viaje evangelístico. Si alguien lo quiere revisar, está en Hechos 13, de los versículos 6 al 8. Tal como Dios le había prometido, el mensaje de Pablo cruzó las barreras culturales y le permitió a Pablo tener amigos en las altas esferas de la sociedad de su tiempo. El versículo 32. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Como sucede hasta hoy, se inicia una discusión. Todos gritan, llegan curiosos, opinan a gritos. Enseguida nadie sabe de qué están hablando realmente. Dice el versículo 33, y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Alejandro, el escribano judío, que entre sus funciones era guardar los libros de registro, elaborar el orden del día de las asambleas, y era responsable de la correspondencia oficial. Es el versículo 34. Pero cuando conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Observemos que en esta ocasión se volvieron antijudíos y anticristianos. Imaginemos la escena. Mucha gente en coro por casi 2 horas gritando eufóricos la grandeza de su diosa Diana. Es probable que los judíos llevaron como orador a este Alejandro para que explicara que los judíos no tenían parte en la comunidad cristiana y además no tenían que ver nada en ese problema económico de los plateros.
Esto también nos permite observar que la oposición al cristianismo muchas veces es irracional, pues los efesios se sintieron amenazados y respondieron amenazantes, cuando el cristianismo es portador de vida, paz y seguridad. Dice el versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Alejandro, el escribano, magistrado de la ciudad, fue muy inteligente en su discurso, pues el hablarles de lo que sí creían tuvo un efecto calmante en los opositores. Dice el versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. El funcionario en su discurso dijo que esos actos eran innecesarios y hasta cierto punto peligrosos. El verso 37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Con mucho tacto hablaba como si estuviera de acuerdo con su orgullo cívico y religioso, aunque también defiende a Aristarco y a Gayo, asegurando que ellos no han cometido ningún sacrilegio o blasfemia contra Diana, la diosa de la región. Dice el versículo 38, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Un procónsul servía como magistrado civil o gobernador de una ciudad romana. En el versículo 39 dice, y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Apela a la aplicación de las leyes de Roma, el país que había conquistado el mundo conocido de su tiempo y que, por cierto, se precia en sus avances en el área de derechos de esos tiempos. Dice el versículo 40, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. El magistrado en ese momento convenció a la concurrencia de que la reunión no tenía razón de ser, pues él se incluía en peligro. Estaba amenazada la estabilidad de la ciudad, de la región. La ciudad de Éfeso estaba bajo el dominio del Imperio Romano. La responsabilidad principal de las autoridades de la ciudad era mantener la paz y el orden. Si fracasaban en controlar a las personas, Roma les quitaba el nombramiento oficial del cargo, así que a él le importaba su puesto que tenía ante las autoridades romanas. Dice el versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. El discurso fue exitoso, así que terminó el incidente y despidió a la concurrencia. El alboroto en Éfeso convenció a Pablo que era hora de marcharse, pero esto también demostró que la ley aún daba cierta protección a los cristianos al enfrentar la adoración de la diosa Diana, la religión más grande de Asia en ese tiempo. Ahora pasemos al primer versículo del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo esperaba encontrar a Tito en Troas. Al no hallarlo, siguió hasta Macedonia. Durante ese tiempo escribió la segunda carta a los Corintios, aproximadamente en los años 55 a 57 después de Cristo. Antes de iniciar la meditación en esta carta, conviene que hagamos un alto y revisemos el actuar del apóstol Pablo, ahora desde el punto de vista de las tribulaciones que había enfrentado. Pablo, el apóstol, que ya había pasado por muchas pruebas en su vida cristiana, ahora escribe a los corintios que a su vez están experimentando situaciones difíciles. En algunas ocasiones, los que recién se convierten al cristianismo son abandonados por sus propios familiares, rechazados por sus vecinos que no conocen a Dios. De ahí que se tenga que experimentar el alto costo de ser cristiano,
porque no hay cristianismo sin cruz. El Señor Jesús lo dijo: tome su cruz cada día y siga. ¿Qué debe hacer el cristiano ante estas situaciones? Resistir, aguantar, no solo aceptar el sufrimiento, sino triunfar sobre él. Así que de cada dificultad el cristiano saldrá purificado, brillante, como la plata o el oro. Esto es posible si le permitimos al Espíritu Santo participar en nuestras vidas, consolándonos, esforzándonos, infundiendo valor que nos permitirá resistir o asumir lo que sea. Pablo el apóstol estaba completamente seguro de que Dios no le envía a nadie una misión que no vaya acompañada del poder para realizarla. Es una participación en los padecimientos de Cristo, pues sufrir por Cristo es un privilegio. Después de aprobar un examen así, estamos capacitados para animar, para consolar a otros que estén pasando por pruebas. Pablo afirma que las cosas que le han sucedido y la consolación que ha recibido le han capacitado para ser una fuente de apoyo para otros. Se nos dice de Jesús en Hebreos 21:18, porque en cuanto él mismo fue tentado y sufrió, puede ayudar a los que están pasando pruebas. Vale la pena experimentar el sufrimiento y el dolor si esa experiencia nos capacita para ayudar a otros cuando estén enfrentando situaciones difíciles. Ahora, empecemos con la segunda carta a los Corintios. En los primeros 2 versículos del capítulo 1 vamos a encontrar los saludos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Los responsables de la carta son Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a quien Pablo respetaba y recomendaba. Saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, lo cual indica que las iglesias son comunidades que pertenecen a Dios y disfrutan de una relación especial con Él. Pablo incluye todos los santos que están en Acaya. Aquí santos hace referencia a que son posesión especial de Dios, y Dios los santifica, por eso somos santos. Acaya era una provincia romana, abarcaba todo el territorio de Grecia al sur de Macedonia, incluía Corinto y Cencreas. Su capital era Corinto. Afrodita era la diosa de los corintios, tenía sus propios festivales, las afrodisias, que se celebraban por toda Grecia, pero particularmente en Atenas y en Corinto. Corinto era la ciudad más importante de Grecia en la época de Pablo. Estaba situada en un istmo grande, tenía 3 puertos y dominaba el tráfico de ambos mares del este y los mares del oeste, con miles de marinos que desembarcaban allí cada año. La reputación de la ciudad era de inmoralidad. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia aquí debe entenderse como el cuidado o la ayuda de Dios. Ayuda mostrada al enviar a su Hijo al mundo para nuestra salvación. También en repetidos actos de amor, ayuda. La paz es la que ganó por medio de la muerte de Cristo, el reconocimiento de la cual produce en nosotros la conciencia de estar bien, aunque nosotros sabemos que la paz no es ausencia de conflicto, toda vez que seguimos en la tierra conviviendo con personas que no conocen a Dios, no conocen su amor, no conocen su perdón, y entonces siempre habrá un choque entre la luz que reflejamos los hijos de Dios y las tinieblas que reflejan los que no son hijos de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, de los versículos 3 al 7. Dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No agradece algo a sus lectores, sino que bendice al Padre, a quien asigna los adjetivos de misericordia y toda consolación. Por lo menos podemos recordar 2 tipos de consolación. Una, la liberación de las tribulaciones o de la ansiedad. Y otra, el aliento en medio de esas tribulaciones.
Dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pensamos que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecerán, pero eso no sucede siempre, porque consolar puede también significar recibir fortaleza, ánimo y esperanza para hacer frente a las aflicciones. Cuanto más sufrimos, más somos consolados por Dios. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Las aflicciones de Cristo son aquellas que experimentamos cuando nos convertimos en ministros suyos. Cristo sufre con su pueblo desde que se une a él. En Hechos 9, 4, 5, Cristo le pregunta a Pablo lo perseguía. Esto significa que Cristo sufrió con los primeros cristianos cuando fueron perseguidos. Dice el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo dice que la tribulación que él y sus compañeros experimentaron tuvieron como propósito la consolación y salvación de los corintios, pues ellos no conocían el amor y el poder de Jesucristo resucitado. Así que al decirles sí al mensaje del Evangelio, ellos, los corintios, fueron consolados de los estragos que el pecado había ocasionado a sus vidas, a la vez que recibieron la salvación por gracia. Por otro lado, Pablo y sus compañeros sufrieron tribulación, pero el Espíritu Santo los consoló, y de esa manera ellos ahora pueden consolar a los hermanos de Corinto que también experimentan la tribulación, quizás de manera diferente, pero no deja de ser tribulación. Dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, porque sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Pablo explica que él y sus compañeros sufrieron por traerles consolación y salvación a los corintios. Pero así como Dios consoló a Pablo, también consolará a los corintios cuando sufrieran por su fe. Dios da la fortaleza necesaria a su debido tiempo. Ahora vamos de los versículos 8 al 11 del capítulo 1. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Nos dice qué tipo de tribulación tuvieron que padecer. En el libro de los Hechos se registran dificultades de toda índole, en el capítulo 3, en el capítulo 14, en el capítulo 15, hasta el capítulo 21. Como buenos humanos, con frecuencia dependemos de nuestras técnicas y habilidades cuando en la vida la situación es relativamente fácil. Pero cuando se torna difícil, nos sentimos impotentes y es entonces cuando buscamos a Dios. Depender de Dios es una forma de darnos cuenta de nuestra propia pobreza sin Él y nuestra necesidad para que nos toque constantemente en nuestras vidas. Dios permite que sucedan cosas así para que confiemos en Él antes de confiar en nosotros mismos. Por eso muchas veces es necesario sufrir para aprender a descansar en Dios. El versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo testifica que aunque Dios utilizó el sufrimiento para enseñarle a descansar en él, fue librado de la sentencia de muerte. Dice el versículo 11, cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dios es la fuente de verdad y poder y como resultado nos mantenemos en contacto con Él.
Con esta actitud, los problemas nos conducen a Dios en lugar de apartarnos. Entonces nos conviene aprender de Dios cada día. Ahora vamos de los versículos 12 al 14. Dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Entonces, un ministerio según la gracia de Dios es el que depende del poder de Dios, no de explicaciones o argumentaciones humanas. Dice el versículo 13, porque no os escribimos estas cosas de las que leen o también entienden y espero que hasta el fin las entenderán. Como también en parte han entendido que somos su gloria, así como también ustedes la nuestra para el día del Señor Jesús. Algunos aseguraban que las palabras de Pablo escondían otras intenciones, pero Pablo sabía que las intenciones muchas veces tienen otras acciones, así que puede expresar, nosotros no tenemos otras intenciones más que compartir la gracia de Dios con que hemos sido bendecidos. Parece un juego de palabras de expresión. Nosotros somos la gloria de ustedes y ustedes la gloria de nosotros para el día del Señor Jesús. Lo que Pablo explica es que la llegada del equipo evangélico a Corinto permitió que los de Corinto pudieran escuchar, atender y creer al Evangelio de Jesucristo, lo que les permitió experimentar la gloria de Dios porque aceptaron el perdón de sus pecados. Por otro lado, los corintios no se daban cuenta de que cuando los apóstoles llegaron a ellos y ellos recibieron el mensaje de salvación, es hasta entonces que el equipo pudo experimentar la gloria de Dios por ver fruto en el trabajo realizado. Ahora queda más claro. Dice el versículo 15, con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran una segunda gracia. Pablo había visitado breve y sorpresivamente a Corinto. Después de esa visita, le dijo a la iglesia que regresaría. Dice el versículo 16, y por ustedes pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea. Pablo pensaba que la iglesia naturalmente debía solucionar la crisis en la que había caído. Entonces decidió escribir otra carta en lugar de visitarlos, pues si los visitaba nuevamente, podría agravarla en lugar de solucionarla. Dice el versículo 17. Así que al proponerme esto, pues quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. No es que Pablo fuera indeciso, que no cumplía su palabra, sino que prefirió esperar a fin de que la iglesia de Corinto recuperara la unidad. Eso era más importante que la misma reputación de Pablo. Dice el versículo 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Les explica que no es una persona que diga sí cuando en realidad quiere decir no. Del versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Les recuerda que el trabajo del equipo evangelístico formado por Pablo, Silvano, Silas y Timoteo ha sido decisivo, afirmativo en cuanto al mensaje de salvación. El versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento se han cumplido y se cumplirán respecto a Jesucristo, quien fue fiel en su ministerio y nunca pecó, murió por nosotros y ahora intercede por nosotros. Dice el versículo 21, y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Aclara que la confirmación es llamado entre los corintios, se las dio Dios. Dice el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello del Espíritu Santo, dado por Dios en nuestros corazones cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador,
Es el depósito que garantiza la presencia de Dios, un anticipo que garantiza los beneficios de la vida eterna en la presencia de Dios. Ahora bien, con el privilegio de pertenecer a Dios, viene la responsabilidad de identificarnos como representantes fieles. Bien, ahora vamos de los versículos 23 del capítulo 1 al versículo 4 del capítulo 2. Ahí tenemos un pensamiento completo. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. Las cosas en Corinto habían ido de mal en peor. La iglesia estaba dividida en partidos. ¿Recuerdan? Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Algunos negaban la autoridad de Pablo. Pablo les hizo una visita que no resolvió los problemas, antes todo se complicó, provocando dolor en el corazón de Pablo. Entonces escribió una carta muy rigurosa, severa, los reprendió, los regañó. Al ver Pablo que la mayoría, incluido él, estaban dolidos, disgustados, no pudo cumplir su promesa. Prefirió esperar un tiempo prudentemente para llegar después y hablar de los asuntos pendientes, esperando que en ese tiempo los corintios pudieran superar esa situación. Dice el versículo 24, no que nos enseñoremos de su fe, sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe están firmes. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Pablo sabía bien que la reprensión debía hacerse con amor, en amor, no para lastimar, para producir dolor, al contrario, para provocar la corrección y conseguir alegría. Dice el versículo 3 del capítulo 2. Y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. Finalmente, a pesar de resistirse a reprender, Pablo lo hacía cuando era necesario, es que comprensión y amor. Esto nos llevó a buscar el bien de los corintios, buscando el tiempo de callar y el mejor tiempo para hablar. Eso mismo debemos hacer cada uno de nosotros en el momento de crisis. Y hay mucho que aprender. Ahora vamos a los versículos 5 al 11 del capítulo. Dios me ha causado tristeza, dado a mí, no, en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Al parecer, una persona había ofendido a los visitó, ya había puesto alguna disciplina. Sin embargo, para intercede para que se tenga compasión del que había ofendido al apóstol. El versículo 8, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin les escribo, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como se puede comprobar, Pablo no tomó el asunto como algo personal, pues lo que más le preocupaba y le ocupaba era el orden y la paz de la iglesia. Ahora bien, Pablo buscaba que se aplicara corrección para que la persona pudiera levantarse, apoyándose en el amor de sus hermanos, amor cristiano, porque un trato equivocado
puede arrojar a una persona a los brazos de Satanás. Por lo tanto, pensemos que todos podemos equivocarnos. Practiquemos la empatía. Pidamos sabiduría al Espíritu Santo para atender las situaciones difíciles que se presenten en la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a los versículos 12 y 13 del capítulo 2 de 2 de Corintios. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no soy por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo estaba ocupado en los asuntos de Corinto, y no es que hubiera despreciado la oportunidad de predicar en Troas, sino que consideró prudente viajar hasta encontrarse con Tito. Tito era un griego convertido, a quien Pablo amaba en forma especial y en quien confiaba. Era una de las personas encargadas de recolectar el dinero para los pobres de la iglesia de Jerusalén. Pablo envió con Tito la carta a Corinto. Cuando Pablo iba de Éfeso a Macedonia, esperaba encontrarse con Tito en Troas. Así que, ocupado en la seguridad de Tito, siguió hasta Macedonia y allí lo halló, recibiendo buenas noticias. Entonces, desde Macedonia, escribió y envió con Tito otra carta. Es la que quedó registrada en el Nuevo Testamento con el nombre de Segunda Carta a los Corintios. Es la que estamos revisando. Ahora vamos a ver los versículos 14 al 17 de Segunda de Corintios. Dice el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo tiene en mente la imagen de un triunfo del ejército romano, que era el máximo honor que se le podía otorgar a un general romano victorioso que había cumplido con ciertas condiciones. Algunas de ellas son haber sido el general en jefe del ejército. La campaña debía estar concluida, la región pacificada y la tropa haber vuelto victorioso a la patria. Por lo menos debían haber caído 5,000 enemigos, haber conquistado un territorio nuevo. La victoria tenía que haberse conseguido contra un enemigo extranjero. Al concluir todas las condiciones, el general victorioso marchaba por las calles de Roma hasta el Capitolio. En este desfile primero iban los oficiales del Estado y el Senado, enseguida la banda de trompetas, luego el botín que se había tomado a la tierra conquistada. Por ejemplo, cuando el general Tito conquistó Jerusalén, el candelabro de los 7 brazos, la mesa de oro de los panes de la proposición y las trompetas de oro se llevaban por las calles de Roma como botín de guerra. Después, cuadros pintados de la región conquistada. Enseguida, el toro blanco para los príncipes, senadores y generales cautivos encadenados, que eran conducidos a la cárcel o a la ejecución. Algunas otras personas, y por fin venía el general en persona, en una carroza tirada por 4 corceles, vestido de una túnica de púrpura bordada en oro con hojas de palma, sobre la que llevaba una toga púrpura decorada con estrellas de oro. Llevaba en la mano un cetro de marfil coronado, sobre su cabeza la corona de Júpiter, detrás de él toda su familia. Y por último, todo su ejército con sus condecoraciones y su grito de victoria. Para los vencedores, el perfume del incienso querría decir alegría, victoria y vida. Pero para los miserables cautivos que iban por delante a corta distancia, aquel perfume representaba la derrota y la muerte.
Pablo ve a Cristo, el vencedor, desfilando en triunfo por todo el mundo, y se ve a sí mismo y a sus compañeros de apostolado predicando el evangelio del triunfo de Cristo. Para los que lo aceptaran, traerían el aroma de la vida, como a los vencedores. Para los que lo rechazaran, era olor de muerte, lo mismo que para los derrotados. De algo está segurísimo Pablo: ni siquiera todo el mundo podría resistir a Cristo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo no tenía miedo a preocupación por lo que pudiera decir la gente, porque su conciencia le decía que tenía la aprobación de Dios y que el mismo Jesucristo le calificaba como un buen siervo y fiel. En lo poco había sido fiel y lo pondrían en lo mucho. Recordemos, en Cristo tenemos triunfos. Somos cartas de Cristo. Somos ministros competentes. ¿Será que quieras decirle tú algo a Dios ahora? Es interesante esta carta. Es muy importante lo que Dios nos permitió reflexionar hoy. Hablemos con Dios. Dios de amor, muchas gracias por esta oportunidad que nos diste de saber que las tribulaciones no son para alejarnos de ti, son precisamente para acercarnos. Y que tú quieres consolarnos. Nos diste sentimientos, nos diste un corazón que tiene sentimientos y una mente que razona, porque quieres que nosotros experimentemos, analicemos, reflexionemos, pensemos, discutamos quizá, defendamos. Pero tú también sabes que somos frágiles y por eso estás dispuesto a consolarnos. Pero también quieres que aprendamos a consolar a otros. Muchos de los que ahora estamos oyendo la palabra, eso no lo sabíamos. Y algunas veces discutimos contigo porque estábamos sufriendo según nosotros indebidamente. Pero ahora que lo entendemos, tenemos que decirte muchas gracias, Señor, y ayúdanos para aprender a consolar a los que lo necesitan. Gracias, Dios. Gracias. Bueno, estamos ahora concluyendo. La próxima semana, si vivimos, nos vemos. Recuerden ustedes que estamos en Facebook, también estamos en YouTube y con nuestros compañeros de Ventana Virtual Radio Cristiana. Bendiciones.